para el pueblo, para todos los que quieran acercarse al Eterno. Vamos a cantar una canción. Por quinta vez tenemos esta maravillosa oportunidad, digo yo, de reunirnos en una convocatoria mandada por el Todopoderoso, que es el día de la expiación, el día de su misericordia, y también el día en que nos puede hacer reconocer que en nuestra vida hay muchas faltas y necesitan ser restauradas, reparadas. Este día fue establecido para su pueblo que ha sido libre, para su pueblo que estaba saliendo del mundo, del sistema de Egipto. Para ese pueblo fue establecido. Durante estos 5 años que hemos estudiado sobre el día de Yom Kippur, en mi caso he visto muchas cosas distintas. Cada año siempre yo me decía, voy a hacer una repetición, voy a leer los mismos textos. ¿Será que Yom Kippur es siempre el mismo mensaje? Después cada año era más complicado. Cada año había se extendía más. Creo que así será, porque el corazón humano es infinito, y uno puede pensar cuando uno lee la Escritura, ¿por qué el Todopoderoso tenía que tener misericordia de su pueblo? ¿Por qué siempre tenía que darle otra oportunidad? Porque era el rebelde, porque se olvidaba de los favores que el Padre le había hecho. Al rato nada más, el tiempo estaba bien, después ya estaban caminando y haciendo cosas que son inimaginables. En 5 años de estar celebrando las festividades, ¿qué creen? He visto por qué. Me he dado cuenta por qué el Todopoderoso tiene que tener misericordia de nosotros cada momento, porque prácticamente obligatoriamente nos ordena humillarnos y arrepentirnos, porque es un mandamiento que a medida que podemos captar el valor que tiene, nos hace ya necesario que llegue ese momento especial, ese momento en que uno puede reconocer y darse cuenta muchas veces lo rebelde que es ante el Padre, ante todo el poder. Eso es lo que he visto. En Yom Kippur, día de la expiación, se llama el día. Hay varios textos que vamos a compartir y que va a ser interesante conocer y aprender, porque este año al estudiar yo me quise enfocar es ¿por qué este mandamiento de Levítico 23-27? Quería saber una razón exclusiva, porque hay unos puntos ahí que son muy fuertes. Cuando uno lee el mandamiento es fuerte. Inclusive la primera vez que nosotros hicimos, me recuerdo, algunos hermanos vinieron del interior, de todas partes, porque leyeron ese mandamiento y decía cosas fuertes. Entonces, hoy vamos a entender por qué. Vamos a analizar ese punto. Primero quiero ver el libro de Joel. El libro de Joel, un profeta que anunció tiempos de juicio del Todopoderoso. Y fíjense cómo habló. Y después de ver por qué anunciaba así, por qué hablaba de esta manera, pues ya en sus tiempos, en tiempos que el pueblo ya se estaba desviando de la verdad,
Vamos a ir a Levítico y vamos a entender por qué está ese mandamiento, por qué razón. Primero el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Dice ahí, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos. Los ancianos son las personas más entendidas. A medida que pasa el tiempo, los hermanos que van aprendiendo la palabra por el tiempo, ya deben considerarse ancianos, no solamente por edad, ¿no?, sino por entendimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas están bastante tiempo, inclusive ya con edad, pero no han llegado a ese nivel de anciano. Está todavía con mente de niño. Eso es algo un poco extraño. Entonces acá las personas entendidas, las personas que se hacen llamar personas que comprenden las cosas, son las que tienen que presentarse. Son las personas que tienen que estar primero ahí en la fila. Las personas que ya dicen que yo entendí, yo conozco. Pero increíblemente, pasando el tiempo, una persona que a medida que va conociendo más la palabra, como que siente que ya no necesita reunirse, convocarse, como que ya inclusive parece que ya es una perla aparte. Bueno, para este tiempo Joel convocaba a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno, vuestro Elohim, y clamad al Eterno. Pide que hagan un clamor, porque se vienen cosas tremendas. Ay del día, porque cercano está el día del Eterno, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Un juicio que se acercaba. En realidad, cuando nosotros vemos el libro de Joel, ahí habla de varias catástrofes relacionadas con insectos, ¿no?, que representaban imperios y fuerzas que iban a venir a quitarle la paz al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué se necesitaba para que se pueda cambiar esa situación? La gente entendida. ¿Para que venga a hacer qué cosa? ¿A enseñarnos? No, a humillarse, a clamar, a pedir, a orar, a suplicar. ¿Quiénes? Los entendidos. Que vengan. Y después todo lo que está a su alrededor. Este es un punto que está aquí en Joel. Ahora, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice: por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y acá sale una palabra, convertíos. Muchas veces estamos acostumbrados especialmente en Yom Kippur, a pedir, aunque increíblemente a algunos ni a eso tanto están acostumbrados a pedir perdón. Todavía les cuesta, ¿no?, decirle a la persona, perdonadme, me equivoqué, cuesta todavía. Pero los que ya están acostumbrados a decir, o ya les es fácil decir, ya entendieron ese punto, ese mandamiento, su mandamiento, hay otra cosa que se olvida, que tiene que también haber conversión. Si mi corazón se arrepiente, pide perdón al Todopoderoso, pero sigue igual, entonces como que no funciona ese sentimiento que estoy teniendo en ese momento. El objetivo del arrepentimiento, del pedir misericordia al Todopoderoso, el propósito es convertirse. Y convertirse, dice, a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Porque te vas a dar cuenta que estuviste caminando equivocadamente. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Todopoderoso no le agrada castigar a su pueblo, le duele. Por eso es que está convocando, llamando cada momento a su pueblo. Por eso es que dejó sus citas establecidas, porque tenía un objetivo: nuevamente restaurar sus corazones. Bueno, ahora vamos a Levítico capítulo 23, donde sale este mandamiento de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Hoy es el día, estamos comenzando el día 10, según el calendario que estamos siguiendo, calendario judío, y
según la Torá, según la Escritura, manda que su pueblo se reúna en ese día y aflija su alma. O sea, se abstenga de placeres. Y uno de los placeres que tiene el hombre es comer, ¿o no? Ese es uno de los grandes placeres que hay. Bueno, vamos a mirar Levítico 23, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Día de expiación significa esa palabra expiación, el día en que va a cubrir o limpiar o quitar nuestras culpas. O también se puede entender el día en que va a tener misericordia de nosotros. Tendréis santa convocación. Es una reunión kadosh. El pueblo se tiene que reunir. Eso es una cosa importante entender. Vemos que la Escritura siempre habla de reunirse, congregarse. Si es posible, si el Todopoderoso nos permite, hermanos, con quien reunirnos, vamos a reunirnos. Tenemos que luchar contra el sistema que nos arrastra y nos pega hacia él. Es una lucha, es una lucha. En este tiempo es una lucha. En ese tiempo ellos estaban en el desierto, no era complicado. Santa convocación y afligiré vuestras almas. ¿Por qué? Porque tienen que afligir, se tienen que abstener de los placeres, porque ese día el Todopoderoso quiere que entiendan algunos puntos muy importantes que vamos a ir viendo después. Porque si vos ese día te reuní y estás otra vez con tus favores, el Todopoderoso me bendice, el Todopoderoso siempre está conmigo, el Todopoderoso me ha dado todo, yo soy bendito gracias al Todopoderoso, entonces no vas a poder mirar ni entender tus faltas. Ni siquiera vas a entender por qué te convocaron. Entonces, realmente cuando uno empieza a, ¿cómo se puede decir?, a escudriñarse, a hacerse una auditoría, un investigar su corazón, encuentra que ha habido muchas faltas, muchas fallas. Eso quiere, eso ordena el Padre. ¿Qué quiere? Ordena. Eso es una ley, es un mandamiento. Y siempre sabemos que los mandamientos son para nuestro beneficio, no son para nuestra perdición. Son porque quiere darnos una bendición, recuperarnos. Eso es muy importante. Ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, el día en que el Todopoderoso quiere tener misericordia de tu vida, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Elohim. Pero imaginémonos que yo no me siento culpable. Hasta aquí hace un año que yo vengo haciendo lo correcto. Yo vengo viviendo fielmente cada Shabbat, cada fiesta. Difícil entonces que yo me quiera reconciliar con Él, ¿no? Entonces tengo que ver, por eso ese día suspender toda actividad, suspender tus negocios, suspender todo y meditar. Como hacía el profeta Daniel, como hacía David, meditaba. Y al meditar encontraba sus pecados ocultos. No necesita cantar los cuatro vientos, ¿no?, sus pecados. Él y el Todopoderoso suficiente. Para reconciliar delante del Eterno vuestro Elohim. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, y acá está lo fuerte, será cortada de su pueblo. O sea, una persona que no siente la necesidad de que ese día tiene que lamentarse o abstenerse de algunas cosas, dice que será cortada. Yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué va a ser cortado? ¿Qué grave está en eso? ¿Por qué es tan grave? Y como le dije, los siguientes capítulos que vamos a ver después nos va a aclarar. Pero es terrible, ¿va? Si ese día vos no podés unir tu corazón con el Todopoderoso, con su voluntad, significa que vos no sos parte de su pueblo. ¿Sí? Después dice más. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. ¿Qué significa? La persona que en ese momento se dedica a otra cosa. Su mente está en otro lado. Recuerden que yo aclaro este punto. Nosotros estamos en un sistema controlado por el príncipe de la potestad del aire. Somos manejados por el sistema. Hay muchas veces que muchos dependemos en nuestro trabajo de patrones, de jefes, y nos cuesta abstenernos ese día. Eso comprendemos. No se sientan culpables por eso. Pero hay una cosa que quería explicar. Si el trabajo, escúcheme bien esto, depende de mí.
Si yo soy el que puedo decidir si trabajo o no, número uno. Y segundo, si el no trabajar ese día no va a hacer que me muera de hambre, entonces puedo yo suspender. Eso uno tiene que entender, si depende de mí. Segundo, también si una persona tiene la posibilidad de solicitar permiso o vacaciones a su jefe, considerando estos días, sería bueno que lo hagan. Pero muchas personas, yo mi vacación no quiero tocar. No, mata. Entonces, eso son cosas que uno tiene que ir analizando ahí. Tiene que ir pensando. Entonces, si yo le hablo a mi jefe, mira jefe, yo tengo unos días especiales, yo puedo participar en una congregación y tengo unos días especiales y sería lo posible que ese día me dé libre para que yo pueda reunirme con mis hermanos, hacer la actividad. Sería muy posible, patrón. Y te compenso con otro día de trabajo o hora extra. Claro, ¿cómo no? Y por ahí el patrón quiere saber de qué se trata y viene y le acompaña también a usted. Eso sería muy importante, pero como hay algo que como que nos sujeta, un medio que no queremos hacer. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que ir viendo y aprendiendo. Por eso no se sientan condenados los que no les queda otra que trabajar. Cualquier persona que hiciera trabajo alguno de ese día, yo destruiré de tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. ¿Y qué dice ahí? En donde quiera que habite. Es un mandato que va a continuar hasta los últimos tiempos, donde quiera que habitemos. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los últimos tiempos y donde quiera que habitemos? Porque hay algo que el Padre quiere que entendamos sobre este día. Este día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde. Guardaréis vuestro Shabbat. Es un día de reposo, es un día de considerar, de pensar. Entonces, si a uno le toca igual estar en algún lugar, igual utilice este tiempo para pensar en qué es lo que el Padre quiere, de qué quiere defenderme, de qué quiere expiar mi vida, qué es lo que quiere perdonarme. Yo no me siento malo, yo no me siento que he hecho nada malo. ¿Qué es lo que quiere perdonarme el Padre? Eso tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 23 de Levítico, están las ordenanzas del Todopoderoso, las festividades, y en especial este día de expiación, aparece en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Aparece en el capítulo 16 y se llama luego el día de la expiación. Capítulo 16, día de la expiación. Entonces, en este capítulo narra todo lo que se hacía ese día, cómo se traía las ofrendas, cómo se sacrificaban los machos cabríos, se enviaban al desierto y todos esos puntos. Pero hasta llegar al capítulo 23 hay 17, 18, 19, 20, 21, 22. Unos cuantos capítulos que el Padre quiere que entendamos para entender por qué ese día era importante. Por eso no vamos a hablar todos los capítulos, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Si ustedes ya leyeron todo el capítulo, inclusive los que están antes en Levítico, si estudiaron todo el libro de Levítico, van a entender todas las cosas que habían ocurrido, que habían acontecido. Habían muerto los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por haber ofrecido un holocausto, un fuego extraño, y también se habían dado los mandamientos de la lepra, los mandamientos de la comida kosher, y así. O sea, ya se estaba dando instrucciones al pueblo acerca de su vida y su salud, ¿no? Al Todopoderoso. Y después viene el día de la expiación. Vamos a ver por qué tenía que existir ese día, entrando en el capítulo 17. Fíjense lo que dice ahí. No vamos a ver todos los versículos, pero un poquitito vamos a tratar. Dice el 17, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. ¿Entienden lo que dice el 17? Esto es clave. Y diles, esto es lo que ha mandado Adonai. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será
cortado el tal varón de entre su pueblo. Entonces, aquí está diciendo que una persona que hizo sacrificio y no trajo, no presentó ese animal o hizo fuera del campamento, va a ser cortado y va a ser considerado culpable. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso estableció el lugar y la razón por la cual uno tenía que hacer los sacrificios. Pero muchas personas, ya previendo el Todopoderoso y sabiendo el corazón de Israel y sabiendo qué ocurrió en el mismo momento que estaban recibiendo la Torá, que ellos se fueron y empezaron a ofrecer los sacrificios y a adorar a un becerro de oro, y tenían la tendencia de hacer cada uno: yo voy a hacer mi propio sacrificio. Entonces ya dio este mandamiento. Cuídense de querer ver o buscar otros lugares donde recibir adoración, donde adorar, donde recibir bendiciones. Solamente en el tabernáculo. Vamos a ver versículo 7, vamos a ampliar un poco. 7. Miren lo que dice el 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Porque ellos, ¿qué hicieron sus antepasados? Hacían diferentes tipos de sacrificios a otras deidades, a otros dioses. Entonces estamos viendo que una de las razones por la cual el pueblo pecaba es porque siempre tenía la tendencia de adorar otras deidades, o de adorar otras creencias, o de ofrecer sacrificios diferentes a lo que el Padre estableció. En síntesis, eso ocurrió varias veces en la historia de Israel. Vamos a ver unos cuantos textos en el punto 7. Ayuda, Juan. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Elohim tu creador. Y lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Todo lo que está saliendo de Deuteronomio, 40 años después de haber vivido en la tierra de Israel, le está diciendo cuáles eran sus pecados. Siempre tenían la tendencia de hacer sacrificio y adorar a otras deidades. Esto ya estaba en la Torá. Imagínense, ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Continuamos. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas capítulo 11. Existió un hombre que tuvo ese pensamiento. Está en la Torah, está hablando de la Torah. Este hombre, ¿cómo se llamó? Jeroboam. Cuando hubo la división del norte y sur, a él se le ocurrió la brillante idea de crear lugares diferentes a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Dice ahí: Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro, que había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Elohim de Israel, siguieron a los levitas. ¿A dónde? A Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Eterno Elohim de sus antepasados. Entonces la gente que de verdad quería hacer las cosas que hacía la Escritura, no aceptó lo que Jeroboam, el nuevo rey del norte, estaba queriendo implementar, que son sus becerros de oro en Betel y en Dan. Ellos prefirieron regresar a Jerusalén con los levitas. ¿Por qué con los levitas? Porque los levitas no aceptaron esa manera de idolatría. Entonces Jeroboam los expulsó del servicio y nombró sus propios sacerdotes. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es uno de los pecados más grandes que ha hecho el pueblo? Ha empezado a desviar los lugares y los tiempos y los momentos que el Padre quería que se adore. Ha empezado a hacer sus propios cultos de adoración. Ha empezado a establecer sus propias fechas, sus propios tiempos, sus propios días, sus propias consagraciones. Para muchas personas hay
por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, festividades, fiestas, Año Nuevo, Navidad, cumpleaños, 15 años, etcétera, que son mucho más importantes que cualquier actividad que está en la Biblia. Eso es categórico, es así. Analicen nomás, no es que no piensen el pastor habla por hablar, no conoce mi corazón, puede ser que no conozca de todo, pero la naturaleza humana es así. Nos arrastra a valorar y a sentir como importante cosas que no están en la palabra, y nosotros lo hacemos llamar su pueblo. Ahora entiende por qué será cortado esa persona, que ese día lo pueda reconocer que ha cometido ese error. Y a pesar de que algunos viven así, andan así, no se sienten mal, ni no se sienten que hicieron nada malo, están felices. Entonces, de eso se trata este primer punto. Pero hay más, ¿no? Hay más. El apóstol Pablo también mencionó algo similar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, esta gente fuera del pacto, gentiles quiere decir que están fuera del pacto, fuera de las alianzas establecidas en la Torá. Cuando muchas personas ven gentiles en la escritura, piensan que son personas que no recibieron la salvación, así se dice, que no conocieron a Cristo, ¿no? Así no piensan. No, cuando sale gentiles, salen personas que están fuera del pacto. O sea, muchos de ellos eran del pueblo de Israel, pertenecían al pueblo de Israel, pero fueron seducidos, fueron arrastrados por el sistema del mundo y salieron del pacto y se llamaron gentiles, goim. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ellos están ofreciendo estos sacrificios a demonios. Yo no quiero que ustedes se mezclen con ellos. No podéis beber la copa del Eterno y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Eterno y de la mesa de los demonios. Me parece que es una exacta referencia a lo que estamos viendo en Levítico capítulo 17. Bueno, esto es lo que vemos en este capítulo. Entonces, hablando de la gente que empezó a apartarse de la adoración al Todopoderoso, entonces necesitaba un día para reflexionar y arrepentirse y regresar. Y por eso existía el día de la expiación. En el tiempo del profeta Jeremías, ¿qué hacía el pueblo? Ustedes saben cómo vivía el pueblo. El pueblo iba y rendía todos los cultos establecidos en la escritura. Pero después cada uno en su casa tenía su propio altar. En el mismo templo había un lugar secreto donde había deidades, imágenes. Así que no es en vano que el Padre puso esta ley en la escritura. Entonces podemos entender qué es lo que Jeremías les reclamaba a ellos. Ustedes están haciendo algo falso, pero por otro lado están aparentando que están cumpliendo un mandamiento, pero por atrás están adorando ídolos, están ofreciendo sacrificios en otra parte, cosa que el Padre abominaba y condenó. Ustedes pueden leer todo el capítulo 17 para tener más información. Bueno, vamos al capítulo 18. El capítulo 18, actos de inmoralidad prohibida. Es una serie de cosas terroríficas que uno diría, yo no me identifico con esto, menos mal. El otro puede ser que tenga tendencia, pero esto, pecado de toda clase de pecado, con la prima, con la sobrina, con la cuñada, con la madrastra, con la abuela, de todo, toda clase de inmoralidades empezó a verse. Eso ocurrió en el pueblo, sucedió, se manifestó. Inclusive el mismo apóstol Pablo también en su carta a los Corintios habla de una persona que está viviendo con su madrastra. Actos que estaban en la escritura prohibidos. Entonces sí o sí una persona tenía que reflexionar y reaccionar y recapacitar por la vivencia que estaban teniendo. Vamos a ver un versículo 5, capítulo 18, versículo 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Eterno. El apóstol Pablo mencionó este texto. Vamos al punto 5. Romanos capítulo 12, versículo 1.
para tener en cuenta de qué está hablando. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis, ¿qué cosa dice ahí? Vuestros cuerpos, o sea, nuestra vida, presentémoslo, cosas que no queremos hacer. No me molesten, déjenme en paz, déjenme tranquilo, por favor, no me digan lo que tengo que hacer. Esa es la tendencia hoy en día. No me digan nada. Dice, presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, significa apartado, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis significa no sean sujetados por la voluntad del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí dice, transformados, o sea, cámbiense. ¿Por medio de qué cosa? De lo que van entendiendo, van escuchando, van aprendiendo, se le va instruyendo, van recibiendo instrucciones. No puede ser que después de recibir tanta instrucción, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, ustedes sigan siendo manejados por el sistema. Algo no funciona bien. Si el entendimiento está funcionando, sus vidas tienen que tener un cambio, le está diciendo. Vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta, para que puedan darse cuenta qué es lo que le agrada al todo Padre. La palabra perfecta siempre es una meta o madurez, para que puedan madurar. ¿Estamos entendiendo? Bueno, precisamente en el capítulo Levítico 18 habla de todas estas cosas, de no valorar, no respetar nuestro cuerpo, de cometer toda clase de pecados terribles, ¿no? Por nuestro. Miren lo que dice acá en Ezequiel capítulo 20, 15 de punto. Versículo 11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también, que dice ahí, mis días de Shabbat, mis días de reposo, o sea, mis días en que ellos podían reunirse, compartir con la familia, escudriñar la palabra, tenían también Yom Kippur, Yom Teruah, para meditar, para reflexionar. Yo les di todas esas cosas, yo les puse, esto está hablando el profeta Ezequiel, y para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Todopoderoso, el Eterno, que los santifico, para que sepan que es su Creador, el que nos libertó de Egipto, es el que quiere consagrarlos, apartarlos. Por eso yo les di todas estas leyes, todos estos días de Shabbat, todos estos días de festividades. Yo por eso les di. Pero ¿qué pasó? Más, se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumpliere vivirá. Y mis días de reposo, que dice ahí, profanaron en gran manera. No les importó más el Yom Kippur, no sé cuál es mi apogeta. Tengo mucha actividad. El famoso dicho, el pastor no me va a mantener, no va a pagar mi deuda. No es lo conmigo el problema. Tienen que saber eso. No me metan por favor a mí. Por eso jamás le voy a alguien reclamar. En el púlpito sí reclamo todo, pero nunca se va personalmente a nadie. Pero ahora si le queda el saco, bueno, pónganselo. Pero yo a nadie le estoy individualizando. Todo esto va así en ramas generales. Yo y todo recibo acá la exhortación. Si hay guarantero, pero porque es cierto. Es mucho. Yo agradezco al Padre, yo le agradezco el que pueda ser pastor. En serio, una bendición tremenda. Primero porque si yo sí tengo que estar acá. Si yo sí no tengo excusa. Segundo, si yo sí puede estar mi familia conmigo. Tienen que presentarse. Entonces, ese ya es una manera. Yo puedo decir, el Padre me amó. Tal vez, pienso, tal vez si no era pastor, yo iba a ser el primer rebelde. El primero que me voy a quedarme a ver la novela. Pienso, ¿no? La verdad no sé qué haría. Pero tal vez por eso, una vez me dijo un pastor que los hermanos que viven más cerca de la iglesia son los más carnales. Porque más cerca de la iglesia son los más carnales. Entonces yo pensé, ¿y los que viven en la iglesia? Entonces peor, ¿no? Los que viven cerca, porque el Padre quiere que ellos tengan más oportunidad, por eso les puso cerca. Los que viven más lejos son un poco más espirituales, porque de lejos tienen que venir. Y tenía razón. Entonces los que vivimos adentro, lo que yo estoy acá, yo vivo acá,
Entonces, el Padre sabe quién soy yo. Tal vez este era el único lugar donde me podía sujetar, donde me podía tener ahí. Y me podía corregir también. Porque si yo voy a compartir la palabra, según el libro de Levítico, el sumo sacerdote, el primero que tenía que estar bien ese día. Si ese día estaba mal y él ofrecía el sacrificio, ¿qué pasaba? Moría. O sea, el primero que tiene que estar bien espiritualmente delante del Padre es el que va a presentar la palabra. Entonces el primero que tiene que meditar, analizar cómo ando viviendo, qué ando haciendo, cómo ando comportándome primero. Tal vez no completo todo. Entonces eso para mí es una gran bendición. Hermano. Vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminar. Es más largo este capítulo, te puede analizar. Bueno, esa era una de las causas por las cuales tenían que tener este día. Voy a derramar mi ira. Pero ¿qué día existía? El día en que ellos venían y ¿qué hacían? Clamaban, pedían misericordia, ayunaban, lloraban. Y el Padre, no quiero, les doy otra una chance. ¿Necesitábamos ese día? Necesitábamos. Amén. Pero hay más, capítulo 19. El 18 se refería a todos nuestros actos inmorales y comportamientos desenfrenados. Y el 19 habla de leyes de santidad y de justicia. Y más que todo, si ustedes leen todo este capítulo, habla sobre el trato con el semejante, con esa persona a quien muchas veces vos le mandás a la China, pero después venís, oh Señor, te alabo porque tú estás conmigo y porque no me haces como ese sucio pecador publicano. Muchas veces eso ocurre. Todos los que están allá son los malvados, malditos, pero yo soy el puro. Bueno, esto aquí explica mucho sobre ese punto. Vamos al versículo 2. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Elohim, el Eterno vuestro Elohim. ¿Qué significa santo? Siempre yo le digo a mis parientes católicos: ustedes no tienen santos, nosotros los católicos tenemos santos. Claro que tenemos, porque la Biblia dice que santos seréis. Entonces nosotros en nuestra congregación todos somos santos, todos somos santos, santos seréis. Entonces nosotros somos santos vivos. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Qué significa santo? Apartados, consagrados. Entonces está en una expresión, ¿cómo se llama esa expresión? Seréis, o sea, están mandando. Deben ser santos. Intenten ser santos, por favor. Procuren. Si es que tienen un buen corazón, quieran ser santos. No dice así. Tienen que ser santos. Si no son consagrados, si no son apartados, entonces van a ser opuestos. Esa es una de las cosas que dice. Y si ustedes leen todo el capítulo, imagínense, con esto arranca. Entonces uno imagina a santos seréis. Entonces ya entendí. Más oración, más ayuno, más clamor, más todos los días me voy a encerrar mi pieza, voy a golpear mi cabeza por la pared. No, lean todo y se trata de cómo tratar al prójimo, al semejante. De eso se trata de hacer eso. Tu comportamiento con otra persona. Hay tantos versículos que no puedo leer. Vamos a leer 11. Versículo 11. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ese hurtar también significa apoderarte de la vida de la gente, ¿no? Abusar de la vida de la gente, ¿no? Engañar también, hacerle trabajar y no darle lo que corresponde, o engañarle en el caso de hombres que engañan a jovencitas y le dicen: me voy a casar contigo, voy a hacer lo mejor, y después le dejan de valer. Ni mentiréis el uno al otro. Y miren, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo el Eterno. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No le vas a empezar a ¿cómo se puede decir? Oprimir, es como apretarle. Hay veces que a una persona ya se siente muy mal por lo que le está diciendo y vos le estás dando otra vez con todo. Y solo aún así, y son miserables luego, y no aprender luego. Sí, entendí, ya por favor, ya no merece que te diga más.
por tu bien es, yo le estoy ya destrozando ya a esa persona. Y pues yo me estoy sintiendo el todo profesor, todo maestro, el todo psicólogo. Pero la verdad estoy haciendo algún daño ya tal vez mental, psicológico, espiritual, exagerado. Que muchas veces ni texto que le muestre le va a llegar más. En serio. Porque acá dice, Corintios dice luego, y tal persona se ha entregado a Satanás. Ese eres tú, hermano. No le va a llegar a esos textos. No vayan a pensar que con eso le van a dar punto. Entonces, una de las cosas que el hombre acostumbra a hacer, necesita entonces un día de expiación. ¿Necesita o no? Necesita un día, sí, yo fui uno de esos. Yo la pasada le di con todo a uno, pero me pareció que estaba mal, la verdad, Señor. Yo fui el que oprimo. Y le tengo el salario con él. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, el Eterno. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y mira lo que dice el 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, ¿no? Comentando cosas que no le edifica a nadie, que no le fortalece a nadie. Más bien que hace que una persona se enoje, se moleste o le odie al otro. Dice, no andarás. Y también el apóstol Pablo mencionó sobre este punto. Entonces cuando el apóstol Pablo hablaba de esto, ¿de dónde estaba sacando? De la Torá. Entonces el apóstol Pablo era un estricto seguidor de la Torá. Amén. Chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Entonces, chismear es igual que atentar, o sea, querer hacerle un daño a alguien. Y yo he comprobado, cuando vos le hablas mal a alguien de otra persona, lo que vos estás haciendo es poner rencor y odio en esa persona hacia el otro. Y muchas veces esa persona va y descarga su ira. Puede ser hasta que le mate, por lo que vos empezaste a hablar. Vos hablas mal de una persona al jefe y el jefe le despide, por lo que vos hablaste más. Cosas como esas, ¿no? Entonces esas cosas que generalmente ocurren en la vida cotidiana de las personas y uno ni nos nota ni no se da cuenta, pero el Todopoderoso ve todo, sabe todo. Necesitamos entonces un día de expiación, un día en que nos pueda, Señor, por favor, perdonar, porque hay cosas que ni nos damos cuenta que hacemos. Por eso está teniendo misericordia de nosotros. El capítulo 20 habla acerca de, miren Levítico 20. Acá son los comportamientos que tienen, ¿cómo se puede decir? Con la familia, con las costumbres. Empiezan a adquirir cosas y ideas, está largo, podría decir muchas cosas, empiezan a imitar cosas que ven de otro lado, cosas que el Padre prohibió. Tienen todas esas cosas que no son parte del pueblo, la empiezan a imitar y la empiezan a agregar a sus creencias. Díganme si eso no ha ocurrido, tanto en el cristianismo como en el judaísmo y quién sabe también en el mesianismo seguro, lleno de cosas que no tienen nada que ver con lo que el Padre estableció. Vamos a ver unos textos, verso 6. El verso 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. La misma cosa que había dicho en el día de Yom Kippur. Si una persona ese día no quiere afligirse, ¿qué le va a hacer? Le va a cortar. Entonces vemos que ese pecado de no querer afligirse en Yom Kippur y el pecado de empezar a ir a buscar, como se dice, encantadores, adivinos y prostituirse con ellos, es igual. Es igual. Quiere decir que esta persona que no quiere reconocer sus errores, sus faltas, quiere decir que está conforme con los pecados que está viviendo. No merece entonces estar en la congregación santa. Si ese día uno quiere aceptar tus culpas, no quiere aceptar tus faltas, tus errores, entonces uno no puede estar acá. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Cuando Yeshua quería lavar los pies, tú no me lavarás jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lavar los pies? Significa restaurarle, ponerlo otra vez en condición, porque los pies son la parte del cuerpo que está todos los días trajinando por este mundo. Pedro le dijo, lávame todo. No, el que está ya limpio no necesita lavarse todo, sino los pies. Necesita ser restaurado cada día.
Y Yeshua nos enseñó eso también. Amén. Santificados pues, versículo 7, y otra vez dice, y sed santo, porque yo el Eterno soy vuestro Elohim. Otra vez dice, sed santo, una palabra que está ordenando, mandando. No es si te da la gana, sé santo. Te ordeno que seas santo, te ordeno. ¿Qué es santo? Otra vez, apartado, separado. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Y aquí sigue hablando, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y bueno, todas estas leyes hablan de los comportamientos y las características y los afanes que uno recibe. Son parte de las cosas que el pueblo haría. Y vimos en Ezequiel que hizo, se apartaron de estas leyes. Ya, capítulo 21. Capítulo 21, así estamos llegando al capítulo 23, ¿no? Capítulo 21. Santidad de los sacerdotes. ¿Qué fue el problema con los sacerdotes? ¿Se acuerdan qué ocurrió con Nadab y Abiú? Empezaban, según la tradición, dice que estaban bebiendo, pasaron de copa y empezaban a entrar en el momento no indicado, en el momento no ordenado, y ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. Entonces los sacerdotes también tenían que tener un orden, una manera de presentarse, una manera de presentar sus ofrendas. Entonces todo este capítulo 21 está hablando de cómo debe ser, cómo se debe comportar, con quién se debe casar, qué no debe hacer un sacerdote. Alguien que está preparado para unir al pueblo con el Todopoderoso. Entonces también el sacerdote necesitaba el día de la expiación, porque muchas veces transgredía estos puntos. Muchas veces. Y vimos nosotros la vez pasada en Zacarías, que justamente sus descendientes habían tomado mujeres extrañas. Entonces sí o sí es necesario para ellos, para Josué, ¿no? Josué y su hijo, sus parientes, se habían casado con mujeres extrañas, cosa que está prohibido aquí en la Torah. Eso es el capítulo 20. Y después viene el capítulo 21. Capítulo 21. Este ya vimos, ¿no? El 22. 22. Santidad de las ofrendas. Las ofrendas que se ofrecían, ¿no? Lo que vos traes al Todopoderoso tiene que ser algo consagrado, especial, que vos sientas, ¿no? Que vos no, esto me sobra, o esto es lo más feo, lo que no necesito, ¿no? También ese punto estaba observando el Todopoderoso. Ustedes pueden leer todo el capítulo 22. Vamos al 21, versículo 21, vamos a leer. Interesante todo este texto. Dice el 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Eterno para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Lo que vos traigas para consagrar al Todopoderoso, la ofrenda de paz era para compartir con los sacerdotes. Tiene que ser especial, sin defecto, no el que ya no sirve. ¿Cuál es mi oveja? Ese que ya no sirve, total vamos a sacrificar, y total para el sacerdote nomás. Ese nomás. No, ese punto también el Todopoderoso está observando. Imagínense si se observaran nuestros corazones cuando nosotros decidimos servir al Todopoderoso, servir para las cosas del Padre, y qué corazón ponemos. Cuando va a ser para mi deseo, algo que a mí me gusta, sale, el dinero aparece. Pero cuando va a ser para algo de las festividades, no tenés, cosas así, ¿no? Ese corazón, si ustedes sintieron o más o menos experimentaron, como que no me cuesta para servir a la congregación, a los hermanos, a la festividad, me cuesta. Bueno, necesitamos un día de expiación. Necesitamos un día que el Padre nos redima nuevamente. Necesitamos que nos purifique, porque son corazones que no le agradan, son actitudes que no les gustan. Y finalmente, ¿qué capítulo viene después? El capítulo 23, ¿de qué habla? De las fiestas solemnes. Entonces, todos estos mandamientos, todas estas leyes, todos estos estatutos son la razón por la cual tenemos que tener la fiesta. ¿Para qué son las fiestas? Precisamente para reunirnos, purificarnos, restaurarnos, nuevamente volver a caminar conforme a lo que el Padre dice. Si cada uno hace su vida como le da la gana por ahí,
todos estos mandamientos que estamos yendo los va a consumir, se va a desviar, no va a tener un momento donde pueda restaurarse. 3 veces al año se tenían que presentar a Jerusalén. Entonces cuando ellos llegaban, ahí encontraban sus faltas. Una de las veces era para la fiesta de Sukkot. Ya para la fiesta de Sukkot muchos ya estaban antes, ¿no? En los días de Yom Kippur ya estaban. Y ahí hacían su clamor, su oración, confesaban sus dudas, su falta, se arrepentían, lloraban, encontraban otra vez el perdón del Padre. Era necesario tener ese tiempo. Y un día ese tiempo ocurrirá literalmente, ¿no? Es un tiempo profético. Todos estos tiempos que están en la Escritura son tiempos proféticos. Ahora sí vamos al capítulo 16, vamos a ver un poquitito de qué se trata, lo que se hacía en ese tiempo. ¿Cómo se ofrece? El capítulo 16 de Levítico, el día de la expiación. Entonces, con estos versículos que hemos visto, podemos entender entonces por qué la persona que no quiera participar el día de la expiación, afligir su alma, va a ser cortada. Es como dice en Números capítulo 15, una persona que se ensoberbeciere, se enorgulleciere, y dije, vaya como, ay, no voy a hacer. Entonces vos no sos digno, no sos kadosh, no sos santo, no podés estar en mi pueblo. ¿Qué está haciendo acá? ¿Verdad? El mundo es suficiente grande, disfrutar tu vida. Eso es lo que está la Biblia explicando. Está dando un detalle. Vamos a ver el versículo 6. Versículo 6. ¿Qué dice ahí? Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primeramente sería el sacerdote, el sumo sacerdote, en este caso habla de Aarón, pero el que esté como sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él y por su casa. Ellos tenían que estar dignos ante el Todopoderoso para poder representar al pueblo, como le estaba yo hablando al principio. Ellos tenían que estar también purificados. ¿Por qué razón? Que había ocurrido antes, sus 2 hijos se habían presentado indignamente y murieron. Entonces ellos también tenían que cuidar sus vidas. El que está representando al Todopoderoso, al pueblo ante el Todopoderoso, es el primero que tiene que cuidar su corazón. Es el primero que tiene que estar pendiente de todo lo que la Escritura dice. Hay un mandamiento que ordena a los reyes. ¿Qué le ordena a los reyes? Copiar la Torá y leer todos los días. ¿Para qué decía ahí? Para que el rey nunca se enaltezca sobre su pueblo. Imagínense. Cosas que muchos reyes no hicieron. Y cuando no hicieron esas cosas, precisamente se enorgullecieron y se corrompieron. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego de haber hecho purificación por él, va a traer 2 cabritos. Eso ya lo hemos visto bastante y en muchísimos retratos y dibujos. Vamos a ir leyendo. Y echará suerte, Aarón, sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por el Eterno y otra por Azazel. Y hay una confusión tremenda con este Azazel. Si es una persona, si es un demonio, si es un ángel o si es un lugar. Más bien aquí parece que se trata de un lugar determinado, un sitio determinado y con un objetivo determinado. Y tiene relación porque al llevar es como que es como un emisario, como alguien que va llevando la carga de tus culpas y está sacando de la congregación. Pero después vamos a ir viendo eso. Entonces 2 machos cabríos, uno para el Eterno. ¿Qué significa para el Eterno? El Todopoderoso va a recibir eso por nuestras culpas. Nuestras culpas que ni siquiera sabemos. Sí, dice la Escritura. Recuerden que Yom Kippur, todos son llamados, todos son hechos culpables, aunque no saben. Pero todos hechos porque el Todopoderoso quiere perdonarle a todos. No quiere que nadie quede manchado ese día. Entonces, para que nadie quede manchado, todos tienen que quitarse esa vestidura y ponerse la vestidura que el Todopoderoso le va a dar. Como la parábola de la boda. Todos tienen que tener la misma vestidura. Bueno, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno y lo ofrecerá en expiación, holocausto. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Eterno para hacer
¿Qué objetivo tenía este segundo macho para hacer? Reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Iba a ser que el corazón del Todopoderoso se reconcilie con su pueblo. ¿Y con quién es lo que tenía que reconciliarse el Todopoderoso? Según los escritos de Brihadashá, ¿con quién tenía que reconciliarse? Con los que se habían descarriado, con los que se habían perdido en el exilio, con los que estaban lejos, en sombra de muerte, ¿no? Para ir entendiendo este punto. Ahora vamos al punto 10. Vamos a ver un punto 10 ahí. Es otra versión. Mientras el chivo designado por sorteo para emisario, esta es otra versión, creo que israelita la sabrá, se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario, como un representante, como un apóstol. Continuemos, 11. Y hará traer a el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. En este capítulo, versículo 11, habla del becerro, del animal que él trajo por su casa. Lo va a degollar, lo va a sacrificar, va a hacer todo el proceso que se hacía en el tabernáculo. Vamos al punto 11. Hebreos 9:7. El libro de Hebreos se relaciona mucho con lo que está ocurriendo en Yom Kippur. Una recomendación, si quieren entender desde el punto de vista profético, lean un poco todos esos capítulos 7, 8 y 9, 10 del libro de Hebreos para entender en qué se relacionaba este sacrificio. Dice, pero en la segunda parte son los sumos sacerdotes una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, una vez al año, el tabernáculo, ustedes lo pueden ver alguna vez en fotos, ¿vieron? La tienda de campaña tiene dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Es como ¿cómo se puede decir? Una carpa que tiene una entrada. Lo primero que uno ve es la menorá, los panes de la propiciación y el altar del incienso. Donde está el altar del incienso hay ¿cómo se puede decir? Una cortina, y al abrir esa cortina está el arca del pacto. El arca del pacto que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Eso está en el tabernáculo, en la tienda de campaña. En ese lugar, una vez al año, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y él podía abrir ese velo y entrar en la presencia del Todopoderoso donde estaba el arca del pacto. Traía también un incienso especial, un fuego especial, y había un olor grato ahí, solamente una vez al año. Y presentaba sangre, no sin sangre, con sangre, por él y también por el pecado del pueblo. ¿Y qué dice aquí? Por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Qué es ignorancia? Porque por las cosas que no sabían. Ellos se presentaron ese día. ¿Cuál fue tu culpa? La verdad, no sé muy bien cuál es mi culpa, pero yo me presento. Es una ley, una ordenanza. Bueno, todos esos pecados que han cometido, que han hecho y no han sabido que era pecado, no se han dado cuenta, están siendo purificados ahí. Y mucho mejor si se han dado cuenta. ¿Están entendiendo este punto? Continuamos. Esto está hablando en Hebreos, el versículo 12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Eterno y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces va a abrir el velo que les dije que divide el lugar santo del lugar santísimo, y va a llevar el incensario con perfumes aromáticos, incienso, y eso va a tener un olor grato. Eso representaba oración. También el perfume representaba la vivencia del pueblo. Cuando nosotros estudiamos Éxodo habíamos visto eso, ¿no? La vivencia, el Todopoderoso podía sentir ese punto, olor grato. Vamos al punto 12. Y tomará un incensario lleno de brasa encendida sacadas del altar delante de Yahweh, y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina. Esa es otra versión.
Bueno, vamos a continuar porque queremos acabar esta parte de lo que se hacía ese día. 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, el que tapaba el arca del pacto donde estaban los querubines, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, este es el becerro por su pecado y de su familia. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, el que fue caído suerte por el Eterno. Ese macho cabrío iba a hacer expiación, que quiere decir que iba a redimir, iba a cubrir, iba a darle misericordia, iba a tener, consagrar al pueblo a través de ese animal del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. En ese momento entonces ese animal estaba recibiendo la culpa de los pecados de la ignorancia del pueblo. Esto nadie está viendo, esto se está haciendo dentro del lugar santo y santísimo. De la misma manera que Yeshua también así ofreció esos mismos sacrificios ante todo pueblo. Vamos al punto verde. Hebreos 9:12 dice: no por sangre de macho cabrío ni de becerro, que dice ahí, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde dice que entró? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces todo lo que estaba haciendo Aarón por su pueblo era una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer por su pueblo también, su pueblo redimido, su pueblo consagrado, su pueblo ya restaurado. Amén. Bueno, continuamos. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones. Fíjense, acá está diciendo las causas, impurezas. ¿Se acuerdan que era eso? Deshonrar el cuerpo, ¿no? Deshonrar el cuerpo. Deshonraron el santuario, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. El tabernáculo es el lugar donde ellos se reunían. Eso también tiene que ser purificado, porque es el lugar donde el pueblo se consagra, se reúne. Esto era muy importante para todos los pueblos. Era el lugar donde se reunían las 12 tribus de Israel. El tabernáculo representa la unión de las 12 tribus de Israel. Proféticamente, la escritura dice que en los posteriores tiempos levantaré el tabernáculo caído de David, y nuevamente las naciones conocerán mi palabra. Entonces, para eso tiene que haber, ¿qué cosa? Purificación, tiene que haber redención, tiene que el pueblo venir y empezar a consagrarse. Amén. ¿De qué? De todas sus transgresiones, todas sus rebeliones, todos sus pecados ocultos. Entonces el santuario puede estar listo. Ningún hombre estará, versículo 17, en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Vamos al versículo, al punto 16. Hebreos 9:9. Todo esto que estamos viendo en Levítico 16, según el libro de Hebreos, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Importante, todos estos mandamientos están establecidos hasta el momento que se ha reformado todas las cosas. Por eso es que en este tiempo no hacemos más esos sacrificios, porque al venir Yeshua, al venir la cruz, Él con su muerte, con su sangre, ha cumplido todos estos sacrificios que están aquí. Y con ese objetivo ya hecho, ahora va a venir simplemente para llevar a los que han sido consagrados, a los que han sido purificados. Por eso, para hasta reformar todas las cosas. Pero estando ya presente, y acá sale la palabra, ahí dice Cristo, Mesías, ¿no? La palabra Mesías significa líder,
ungido, elegido, representante. Muchas veces Yeshua, cuando nosotros vemos la palabra Yeshua, es el Salvador que me rescató y parece que ya, punto, ¿no? Pero cuando dice Yeshua HaMashiach, me rescató y es mi representante, mi líder, mi cabeza. Eso significa. Por eso es importante cuando la Biblia menciona Cristo, o sea, Mesías, ¿no? No es casualidad que está ahí. Nosotros sí muchas veces mencionamos nomás Cristo, ni sabemos Jesús, Cristo, que no sabemos. Pero los apóstoles tenían bien en claro. El que me rescató y es dueño, líder, cabeza de mi vida. Y si la Biblia dice que Él es salvador de su pueblo es Israel, por lo tanto Él es cabeza de Israel, y si Él es mi líder, ¿yo qué soy? Seguidor. ¿Soy Israel o no? No, yo no soy Israel, yo soy gentil. Yo soy de la tribu número 13. La tribu número 13. Entonces, eso es importante entender. Entonces dice, estando ya presente nuestro líder, nuestro representante, en la cabeza de la iglesia, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, tabernáculo, ya el celestial, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino, dice ahí, por su propia sangre. Anteriormente los sacerdotes ofrecían sangre de becerro, de macho cabrío, de becerro por su culpa, de macho cabrío por la culpa de los pecados ocultos, y el otro macho cabrío era enviado al desierto. Sino por su propia sangre, si saben que Él vino y vivió con nosotros, caminó con nosotros, comió con nosotros, sufrió con nosotros y murió como cualquiera de nosotros moriría en ese tiempo. Esa sangre que sentía dolor, esa Él ofreció. Dice, su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en la presencia del Todopoderoso, el Adonai, el Eterno de Israel, habiendo obtenido perdón celestial. Esa palabra eterna redención quiere decir que un perdón que no viene de los hombres, un perdón que no viene de nadie en especial, sino que viene de lo alto. Yeshua, al presentarse ante el Todopoderoso con su propia sangre, Él obtuvo un perdón del Todopoderoso. Es un perdón, por eso se llama perdón eterno. Perdón eterno, Él lo obtuvo así. Después dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada lo inmundo, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Con qué objetivo el Todopoderoso, Yeshua se presentó al Todopoderoso y obtuvo para nosotros esa eterna redención? Uno de los objetivos es limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de las cosas que son vanas, empezar a restaurar mi vida. Y eso es lo que hacía la Torah. Si vamos a esto es después de la Torah, esto es ya algo superior de la Torah. No, la Torah eso es lo que hace. La Torah, cuando uno lee, cuando uno estudia, limpia tu conciencia de cosas sucias, de cosas muertas, te va purificando. Cuando uno va escuchando y viendo lo que dice ahí, eso dice, limpiar la conciencia de obras muertas. ¿Para qué dice ahí? Para que sirváis al Elohim vivo, Elohim que permanece. Entonces, al tener conciencia purificada, podemos servir a un Elohim real. Amén. Esto decía aquí. Continuemos, seguimos, nosotros todavía no terminamos. Y saldrá al altar que está delante del Eterno y lo espiará y tomará la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Entonces, ya adentro se ha obtenido la eterna redención. El Todopoderoso ha consagrado a su pueblo, le ha perdonado. Ya está el tabernáculo consagrado para el eterno, para el eterno. Y ahora traen el macho cabrío vivo.
y lo presenta ante toda la congregación. ¿Y qué hace Aarón? Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces Aarón trae ante la presencia de Dios y pone su mano. ¿Y qué hace? Dice, confesará sobre él sus culpas. ¿Sus culpas o las culpas de quién? Las culpas de todos los israelitas. Las iniquidades de los hijos de Israel. Tu pueblo ha pecado. Tu pueblo ha cometido tal cosa. Tu pueblo no ha sido obediente. ¿Se recuerdan de alguien que oró así en la escritura? El profeta Daniel. Daniel era el más fiel de todos los que conocíamos en la escritura. Pero un día vio que el pueblo estaba descarriado y le dio pena, le dio dolor. ¿Por qué puedo hacer? Yo soy ya viejito. Si aunque me vaya y les diga, por favor, no vivan más así, miren que ya hemos recibido suficiente castigo, todo lo que dice la escritura por nuestra vida cambia. No le van a escuchar. Entonces no nos quedó otra cosa que hacer lo que dice la escritura: ayunar, poner polvo en su cabeza, clamar, llorar y decir: Señor, tu pueblo ha pecado, nosotros hemos pecado, hemos transgredido tu ley, hemos sido rebeldes a tu mandamiento, hemos sido ingratos. Esto cada año los sacerdotes tenían que repetir. Y yo lo que me pregunto es: ¿será que alguna vez no había nada que decir? ¿Será que alguna vez, ay Señor, este año la verdad, tu pueblo no ha hecho nada? Si uno ve la Biblia, parece que cada año iba aumentando el discurso, iba aumentando la lista. Entonces, ¿era importante un día de expiación? Era súper importante. Era importante el día en que el pueblo tenga que escuchar: tu pueblo ha sido rebelde a tu mandamiento, tu pueblo no ha hecho lo que dice la escritura, tu pueblo se ha apartado de tus leyes, tu pueblo ha cometido pecados, ha transgredido tu ley, ha cometido esos pecados que están escritos ahí graves. Ellos tenían que escuchar. Tal vez alguno se quejaría: yo no hice eso, yo no fui. Ahí estaba hablando por el de al lado. Pero tenían que escuchar. Y había uno que era representante. Él representaba. Y ellos escuchaban. Y ellos ahí también clamaban: sí, Señor, amén, Señor. Acompañaban. Y eso estaban ellos cargando sobre ese becerro. Es lo mismo que ocurrió con Yeshua cuando estaba siendo presentado ante Poncio Pilato. Él estaba llevando la culpa de toda esa gente. Mira, ¿por qué no te defiendes? Ellos te están acusando, di algo. No hacía nada, se callaba. Él recibía nomás las culpas de todos ellos. Recibía azotes, recibía menosprecios, estaba cargándose. ¿Para qué? Para llevarlo, para sacarlo. El pueblo no entendía en ese momento. Después de que comprendió, ¿se acuerdan que le dijeron a Pedro? Cuando ellos comprendieron lo que Yeshua había hecho, se compungieron de corazones. ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Ahí entendieron. Y ahí le explicó Pedro: sí, eran culpables, ustedes fueron terribles, la verdad, merecen la ira, juicio. Pero el Padre los ama. El Padre envió a Yeshua para que vaya su culpa. Y ustedes son parte de una promesa, ustedes y sus hijos. Y hubo gran bendición en ese momento, gran alegría. Eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo, que está haciendo Aarón. Tu pueblo ha cometido toda clase de iniquidad. Todo lo que vimos en capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, todo eso hemos pecado, hemos transgredido. Finalmente lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Se van sus culpas. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Va a quitar las culpas del pueblo. Entonces uno puede pensar que el pueblo de Israel se esparciría, se extendería, ¿sí? Se extendería a todas partes del mundo. Entonces este mensaje de que Yeshua ha llevado todas nuestras culpas tenía que llegar también a todas partes.
tenía que ir a todas partes. La gente tenía que escuchar, tenía que entender para que pueda reconocer sus faltas. Bueno, después vendrá al tabernáculo de reunión y quitará las vestiduras de lino que había vestido allí para entrar en el santuario y las pondrá allí. Esto es lo que se hacía ese día. Pero ahora quiero ver un texto, Isaías 53:6, que se asemeja con este capítulo. Isaías 53:6. Miren lo que dice ahí, y atienden muy bien. El profeta Isaías está hablando referente a este que está cargando nuestra culpa. Todos nosotros nos descarriamos, en general. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el eterno Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquiladora enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo daño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Cuando haya cubierto, le haya dado misericordia a su gente, a su linaje, entonces la voluntad de Dios se va a hacer en él. Está hablando del Mesías. Vamos al versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice ahí? Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo que estamos viendo en Levítico. Vamos al punto 11, por favor. Juan 10:14. Yeshua está hablando así. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Eso es lo que dice. Yo doy mi vida por mis ovejas, pero aparte tengo otras ovejas, que dice ahí, que no son de este redil. Entonces, tengo que pagar por estas que tengo acá, sus culpas, y también tengo que ir a llevar el mensaje de que están redimidos esas que están lejos, esas que están apartadas. Dice que no es redimido. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, dice. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús está hablando. Tengo mis ovejas, tengo que rescatarlas, tengo que dar mi vida por ellas. Y voy a sentirme con vos. Terminemos. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Con esto terminamos. Fíjese, Hebreos 10 dice lo que ahora Yeshua acaba de hablar. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo que traerlas. Dice, en esa voluntad, ¿qué es la voluntad? Recuperar al pueblo perdido, recuperar al pueblo de Adonai, el pueblo de Israel. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué Yeshua HaMashiach? El que nos rescató y es líder de nuestra vida. No solamente me rescató y es mi líder, es mi cabeza, es el que me dirige. Nunca olvidemos eso. El apóstol Pablo decía, con el Mesías fui crucificado y ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, de Dios que me amó. Entonces, somos santificados, ¿qué significa? Separados del sistema, hechos pueblo especial. Tenemos una cabeza. Mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach hecha una vez para sí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, otra vez dice ahí, el Mesías, pero el líder,
pero la autoridad máxima, pero el que tiene el poder, la representación. Es importante entender. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, que vas a ir adelante, esperando hasta que, ¿qué dice ahí en naranjadito? ¿Quiénes son enemigos? Los enemigos son los que están en contra del plan del Padre. Entonces, si el día de Yom Kippur alguna persona no quiere afligir su alma, no quiere reunirse, no le interesa ese día, ¿eso están con el Padre o en contra del Padre? Entonces se llaman enemigos. Ustedes no quieren estar, no quieren recibir mi gracia, no quieren reconocer sus culpas. Entonces tienen que ser puestos sobre estrado de sus pies, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra perfecto, vamos a ver ese punto 14, en otra versión. Hebreos 10, Biblia K2, israelita mesiánica, dice. Porque por una única ofrenda, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim. Ha llevado a la meta significa los ha hecho madurar. No les dejó en el mismo lugar. Hay que entender que ser perfeccionado quiere decir ir avanzando. Ir avanzando no solamente en conocimiento, sino en meta. ¿Meta qué significa? Llegar. Conocimiento es cargar, ¿no? Pero siempre estoy en el mismo lugar. Pero meta que es, está creciendo una información que te mueve. Una información que te hace ir más allá. Llegó una información, sí, da 4 pasos al frente para ese juego, ¿no? Y lo otra velocidad y va avanzando. Eso es meta, eso es ser perfecto. Entonces vos vas pasando ya obstáculos, vas pasando dificultades en la vida. Eso está escrito aquí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque la ofrenda era el cuerpo del Mesías. ¿Para qué? Para restaurarme hacia qué o a qué o a dónde, a la Torah. ¿Y la Torah qué hace? La Torah me perfecciona. ¿Entiendes? Yo estaba apartado de la Torah por causa de mi pecado. La maldición de la Torah caía sobre mí. Pero al sacrificarse, al morir, al pagar mi culpa, me ha vuelto al camino y me ha empezado a dar instrucción. ¿Amén? Sí. Y nos atestigua, y esto es interesante, lo mismo el Ruach HaKodesh. Esto no habla un hombre. Según la escritura, el que dice esta palabra es el Ruach. Quiere decir, cuando nosotros encontramos una palabra, el Ruach no está hablando. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir poner en sus corazones? Ahora voy a hacer que ellos quieran servirme, que sientan la necesidad de servirme, que Yom Kippur sea un día placentero, un día de esperanza, no un día, ay, Yom Kippur ya otra vez, no puede ser, ya viene ya otra vez las fiestas, yo tengo mis trabajos, mis ocupaciones, y si no me voy el pastor va otra vez a predicar de que tienen que venir, y aunque no nos acusa, pero directamente ya no está acusando, todo eso se viene, ¿no? Entonces, sí, ya no va a haber ese corazón. Esto que estaba diciendo era antes, ahora ya no hay. Ahora, qué bien que llega Yom Kippur. Ya llegó otra vez el Shabbat, se acerca el Shabbat. Estoy contento, ya tengo sensibilidad. ¿Se acuerdan que dice en Ezequiel? Quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entonces, sus mandamientos van a estar en sus corazones, van a tener gozo y alegría. Y también en sus mentes las escribiré, que significa, no solamente van a hacerlo por emoción, sino por entendimiento. Van a comprender que es importante este día, porque es este día en que el Padre me va a restaurar, me va a poner otra vez en línea, me va a poner otra vez listo para estar en sus bodas, en las bodas del Cordero. Amén. Entonces entiendo que es un día importante, entiendo que tiene que llegar, tengo que pasar este momento en que tengo que afligir mi alma, tengo que un poquito reconocer mis errores, reconocer mi falta, disculparme con los hermanos si fallé. Tiene que haber ese momento en mi vida, por lo menos porque Dios dice.
ya que no hay por mi propia voluntad, por lo menos porque Dios dice, y cuando Dios dice y no hace, te va dando ese entendimiento y después voy a querer vivir siempre reconciliándote con la gente. Ya no podés esperar Yom Kippur para reconciliarte. Eso es porque ya va ocurriendo el milagro en tu vida y va entendiendo en tu mente y en tu corazón. Y ese es el nuevo pacto. Amén. Añade, y le añade, aparte de todo, aparte de poner su ley en tu corazón y en tu mente, le añade algo. Nunca más se acordará de tus pecados y transgresiones. Se va a olvidar ya de tus culpas. Aparte de que puso su ley en tu mente y en tu corazón. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y Él abría con sangre, pero Yeshua abrió a través de su cuerpo ese velo ante la presencia del Padre, para que no se cierre más. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, ¿qué dice ahí? Acerquémonos, ya que sabemos que Él nos ha dado todas las bendiciones y nos ha purificado, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿qué dice ahí? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ya podemos venir libres, ya podemos venir gozosos, alegres, porque sabemos que esto se ha hecho. Y si se necesita este día es porque necesitamos para nuestro corazón. Amén. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que Él prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Ya que una vez entendemos que el Padre dejó todas estas instrucciones, todos estos mandatos, y hizo ofrenda, murió en la cruz, resucitó, me perdonó, puso su ley en mi corazón, en mi mente la escribió. ¿Qué quiere que hagamos? Dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Empecemos a vivir una vida correcta. Y el último versículo que dice. O sea, ese versículo